esto es Alba y Tiempo y es un gusto tenerte aquí otra vez. El día de hoy vamos a hablar de una antigua leyenda nórdica escrita aproximadamente en el 750 después de Cristo, llamada Beowulf. Seguramente has escuchado hablar de esta historia, probablemente por cómics o por películas, pero hoy vamos a hablar del poema original. Este poema narra las aventuras de un antiguo héroe gauta, digamos en la zona donde sería la actual Suecia, que va a tener muchas aventuras y la principal se va a concentrar en Dinamarca. Resulta que en Dinamarca existía un reino muy poderoso gobernado por el rey Hrothgar. Este rey hacía unos banquetes muy grandes en un palacio que él mismo mandó construir llamado Heorot. En el palacio Heorot se reunían muchos otros nobles y soldados, gente importante de diferentes provincias para celebrar estas reuniones. Cantaban, hacían alabanzas al Señor, bebían, comían, reían y toda la noche disfrutaban de estos festejos. Pero resulta que en las inmediaciones de este reino, en los bosques, hacia las zonas más cavernosas y oscuras, vivía un ogro maldito, descendiente de Caín, que no le gustaba para nada este ruido y estas fiestas, no lo dejaban dormir ni lo dejaban vivir, por lo que decide caminar hasta el palacio Heorot para vengarse de tanto ruido. En una de las noches en las que están estos comensales celebrando, ya que todos están bien bebidos y dormidos, entra este monstruo llamado Grendel y ataca a 30 de los soldados, los mata y se va con partes de sus cadáveres a refugiarse otra vez en su cueva. Cuando despiertan, todos se dan cuenta de la masacre que acaba de ocurrir y el rey Hrothgar decide mandar llamar a los soldados que se puedan para poder buscar a este ogro. Sin embargo, como que no se habían dado cuenta que la razón de que el ogro atacara era por el ruido, así que vuelven a hacer un banquete y vuelven a quedarse dormidos y el ogro vuelve a llegar y los vuelve a atacar hasta que se convierte en una maldición que va a atacar el castillo Heorot. Ya nadie quiere visitar ese castillo porque saben que cada vez que hay una fiesta, una masacre ocurre. Así que empiezan a abandonarlo, ya nadie visita al rey Hrothgar, él se empieza a amargar porque ya no quiere hacer celebraciones ni salir siquiera de su palacio. Y esta maldición dura así por 12 años. Al término de este tiempo, uno de los soldados de Hrothgar decide ir a buscar a los soldados gautas porque sabe de su fama para vencer cualquier calamidad. Es de esta manera en la que contacta con la tripulación del famoso Beowulf. Beowulf es heredero del trono de los gautas, hijo de un rey que casualmente era amigo del rey Hrothgar. Él escucha acerca de esta maldición que asola al palacio Heorot y decide embarcarse con sus compañeros de guerra para vencer al monstruo Grendel. Cuando llega a las costas de Dinamarca lo reciben con platillos y tambores, le hacen fiesta y empiezan a hablar de sus grandes hazañas para saber qué tan valiente y poderoso es este hombre que dicen que tiene la fuerza de 30 guerreros. Uno de los comensales, que era un poco celoso de la fama que tenía Beowulf, empieza a preguntarle: oye, yo he escuchado alguna de tus hazañas y me acuerdo que hablan de un compañero tuyo, un tal Breca, que quisieron hacer un día una carrerita en las aguas del mar y se echaron a nadar cuando el mar estaba como tormentoso y entre los dos nadaron por 7 días y 7 noches, pero te ganó al llegar Breca. Y entonces todos así como, le ganó Breca, ¿no? Y Beowulf, no, a ver, tú tienes mal entendida la historia. Resulta que sí, era un día que estábamos navegando, que las aguas estaban muy encrespadas, era pleno invierno, y se me ocurrió que hiciéramos una carrera nadando, y mi amigo Breca aceptó. Breca era muy lento, jamás me dio ventaja, pero yo empecé a encontrarme con monstruos marinos que empezaron a atacarme, así que saqué la espada y empecé a luchar contra ellos y los asesiné, y a las costas empezaron a llegar los cadáveres de sus cuerpos estazados por mi espada, y luchamos así durante 7 días y 7 noches, hasta que finalmente terminé llegando a las costas
de la isla con millones de cadáveres atrás de mí. Así que si Brecca llegó antes no fue por rápido, sino porque yo me retrasé un poco luchando contra todos los monstruos marinos que no volverán a atacar barcos de ningún tipo. Por supuesto, todos los comensales se quedan impactados con esta historia de Beowulf y todos lo empiezan a aclamar y empiezan a hacerle cantos y a beber en su nombre y bueno, se hace un festín como jamás había habido en Heorot desde hacía 12 años. Total, el rey Hrothgar ya le había advertido a Beowulf sobre quién era Grendel y todos dicen, bueno, a lo mejor eres muy valiente, pero de verdad no creemos que seas capaz de luchar contra Grendel, así que nosotros ya nos vamos, con permiso, te dejamos con tus soldados en el palacio porque no queremos estar aquí esta noche que ha habido demasiado escándalo. Así que bueno, se retiran todos los comensales, el rey Hrothgar se queda muy nervioso en su habitación esperando a ver si Beowulf es capaz de luchar contra Grendel. Y Beowulf y sus soldados por su parte duermen tranquilos en el palacio. Y dicho y hecho, esa noche, alertado por el ruido y molesto, llega Grendel a atacar, como de costumbre, el castillo Heorot. Beowulf y sus hombres se enfrentan entonces a un combate contra este monstruo que empieza a ser su desastre usual, pero en algún momento Beowulf le toma la mano y se la cercena con su espada. Grendel se asusta y porque nunca había sido atacado, entonces al ver su mano cortada huye del palacio y desaparece. Por supuesto, cuando el reino se entera, todos estallan en vítores para aclamar a Beowulf y él blande la mano triunfante porque venció a Grendel y todos aplauden y son muy felices y organizan otro banquete y todos vuelven a ser el reino esplendoroso y contento que siempre fue. Llenan a Beowulf de regalos, le hacen cantos, más regalos y festines y las celebraciones duran bastante tiempo. Pero como en toda historia, pues hay alguien que no está muy a gusto con esta situación. Nadie sabía que Grendel tenía una mamá. Cuando la madre de Grendel se da cuenta de lo que le hicieron a su hijo, estalla en un odio que solo las madres pueden tener y decide ir a tomar venganza de aquellos que le hicieron aquella herida a su pequeñito. Así que manda a llamar a todas las fuerzas del mal, se encomienda a su padre Caín y decide ir a atacar el palacio, como lo hubiera hecho su hijo años atrás. Por supuesto, ese día hay festín otra vez en el palacio y cuando llega la madre de Grendel, todos se sorprenden, nadie espera que llegue un monstruo. No es tan impactante como su hijo, pero es igual de salvaje. Entonces, bueno, todos los soldados se arman y empiezan a pelear contra ella. No logran derrotarla, se lleva un botín también de algunos soldados y se retira hacia su caverna. Claro que todo el reino cae en una confusión y terror indescriptibles y piden otra vez ayuda a Beowulf. Y él, pues, no se asustaba ante ninguna situación, así que les dicen, no se preocupen, yo voy a ir a buscar a la madre de Grendel y la voy a matar y de paso voy a asegurarme de que Grendel también se muera para que ya no vuelva a pasar nada de esto. Nadie sabía exactamente dónde vivían, pero les dicen, mira, es que es la zona más oscura del bosque, hay un lago y sabemos que de ese lago cavernoso es de donde salen, pero nadie nunca ha entrado a su morada y seguramente si entras vas a morir. Pero Beowulf, bueno, no le importa. Así que se dota de una buena cota de malla, que eran estas mallas impenetrables de acero que tenían los soldados medievales, y su armadura, su espada, y decide ir con sus hombres no lo siguen hasta la caverna, pero decide ir con sus hombres a internarse en el bosque para vencer a la madre de Grendel. Como ya dije, sus soldados deciden esperarlo en las orillas del lago, que te vaya bien, y Beowulf se echa un clavado al agua y empieza a nadar buscando la caverna de donde se supone que surgen estos dos monstruos. Es así como descubre una caverna dentro del lago en donde va a ser el nido de Grendel y su madre. Cuando entra no ve a nadie, ve que hay muchas espadas por ahí tiradas, armas de valientes que quizás intentaron hacer lo mismo que él, y
de las aguas surge este monstruo femenino, la madre de Grendel, que viéndolo por supuesto llegar a su morada no duda en atacarlo, y así es como se enfrentan en una batalla bastante complicada, ya que cuando Beowulf blande su espada y empieza a atacarla, se da cuenta de que por primera vez en los muchísimos años que ha peleado con esa espada, le está fallando. El filo no le hace nada a la mamá de Grendel. En cambio ella tiene todas las de ganar porque lo golpea bastante fuerte, lo tumba al suelo y está a punto de asesinarlo, cuando Beowulf, observando entre las espadas que hay tiradas, encuentra una que tiene un acero duro y bien afilado, y la toma antes de que la mamá de Grendel dé el golpe final y se la entierra completa en la garganta. La madre de Grendel cae muerta y Beowulf se levanta un poco, pues, norteado. Y bueno, ve el cadáver, saca la espada, dice, creo que me voy a quedar con esta espada, es mejor que la que tenía. Y empieza a buscar a Grendel, porque sabe que solo le cortó la mano, que no está muerto. Asegurándose de que su madre no vuelva a respirar, busca a Grendel en el nido y lo descubre allí en un rinconcito llorando de dolor, le corta la cabeza, se la lleva y el río de sangre que empieza a fluir del cadáver de Grendel mezclado con el de su madre empiezan a infestar las aguas del lago. Entonces Beowulf decide otra vez echarse el agua antes de que la sangre lo consuma por completo, ya que al parecer es sangre venenosa que empieza a hacer hervir el agua. Nada lo más rápido que puede sin soltar ni la espada ni la cabeza de Grendel. Y del otro lado del lago lo están viendo los soldados y algunos otros curiosos que quieren saber si muere o no muere, y empiezan a ver cómo el lago empieza a hervir de color rojo por toda la sangre que está manando. Todos dan por muerto a Beowulf, por supuesto, piensan que esto solo es un mal augurio y que otra vez va a caer la maldición sobre el reino, pero es justo en ese momento cuando de las aguas emerge glorioso y victorioso Beowulf con la cabeza de Grendel colgando de su mano. Es indescriptible la euforia que seguramente sintieron todos en el reino. Lo aclaman, lo alzan, lo llevan en volandas, hacen festines otra vez en el palacio, ya nadie viene a molestar el palacio, lo llenan de muchos más regalos y esta hazaña se queda grabada e impresa en las memorias de los daneses, que van a seguir hablando de las hazañas de Beowulf por muchísimas generaciones, a tal grado que a veces se confunde la nacionalidad de Beowulf, a veces lo consideran danés, pero en realidad solo estuvo ahí unos cuantos días en el tiempo en que duró su batalla con Grendel y la madre. En fin, las celebraciones duran bastante tiempo, dotan a Beowulf de oro, de riquezas, para que se las lleve de vuelta a sus tierras, y así es como Beowulf se despide de este reino y sale heroico de vuelta a su reino, donde toma el trono, ya que en ese entonces apenas era un príncipe, toma el trono y gobierna durante mucho tiempo sabiamente y todos sus súbditos lo aman. La historia más importante o la hazaña más importante de Beowulf es esta lucha contra Grendel. Sin embargo, el poema continúa hasta la misma muerte de Beowulf en la última escena épica que va a tener. La historia empieza cuando él es muy joven y lo vamos a ver al final de sus días, ya como 50, 60 años. Tiene un reino muy hermoso, una vez más, sus súbditos le son muy fieles, es muy respetado, pero resulta que cerca de su reino hay un dragón que está causando destrozos. Él vigila un tesoro que él mismo robó. Y todos los habitantes están asustados por este dragón, ya que alguien desató su ira al tocar su tesoro y está quemando las ciudades. Entonces Beowulf decide enfrentarse contra este dragón, pero bueno, ya está un poco grande, ya un poco oxidado, ya no es lo mismo luchar como luchaba cuando era joven. Entonces, cuando llega frente a esta bestia serpentil tan grande
y se empieza a enfrentar a sus llamaradas, se da cuenta de que no va a soportarlo mucho. Sin embargo, le da buena batalla al dragón y entre los dos empiezan a herirse mutuamente, uno con sus flamas, el otro con la espada, y así se enfrentan en una encarnizada batalla. Al final, el dragón cae herido de muerte, no está muerto aún, y lo mismo pasa con Beowulf. Está bastante lastimado por las quemaduras y está al borde de la muerte. No cree que pueda terminar esta batalla y no quiere morir sin salvar a su gente de este dragón. Es en ese momento cuando llega uno de sus soldados, un joven bastante prometedor, que nunca había intervenido tal cual en las batallas con el rey, pero decide ayudarlo. Así es como juntos derrotan al dragón. Este chico le da el golpe final al dragón, le obsequia el tesoro a Beowulf como un símbolo de veneración, y Beowulf muere en manos de este héroe rodeado de oro y dando unas últimas palabras a su pueblo. La historia de este héroe termina bastante bien, creo yo, porque tiene unas buenas victorias y refleja perfectamente el espíritu heroico de una balanza entre la valentía, la sabiduría y el no saber rendirse. Espero que te haya gustado esta historia, es así como concluye, y te espero en la siguiente edición. Hasta luego. Gobernaba un rey llamado Resulta que Dinamarca. Hogarth. Lo estuve repitiendo todo este rato. Gobernado por el rey Hogarth. Hrothgar.